El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Amigos de Toma Única, bienvenidos de nuevo a su programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Escuchábamos Guabina Torbellinera, composición de Daniel Sosa con el trío Sankofa y que hace parte de la música de Still Alive, la obra teatral que es la protagonista de la Toma Única del día de hoy, ya que estaremos hablando del último montaje del grupo de teatro Ingeniería Teatral, que está cumpliendo 10 años de labor ininterrumpida en las artes escénicas en Colombia y quisieron celebrarlo con el estreno de Still Alive. Esa es la cuestión, que reúne 5 obras de Shakespeare, Ricardo III, El Rey Lear, Hamlet, Macbeth y Sueño de una noche de verano, desde luego en una versión contemporánea y que dan lugar a una reinterpretación muy interesante de lo que ocurre en nuestro país y que fue la obra ganadora de la beca de creación teatral del Ministerio de Cultura del 2019. Estarán hoy con nosotros Daniel Sosa, Fabio Velasco, Fanny Baena, Rodrigo Sánchez, la directora, 2 de los actores y el creador de buena parte de la música de la obra, el maestro Daniel Sosa. Fanny y Fabio, 2 artistas de gran trayectoria en nuestro país, miembros fundadores de Ingeniería Teatral y con vasta experiencia en la formación artística, cultural y teatral. Fanny Baena es egresada en el programa de profesionalización de la SAP, la Academia Superior de Artes de Bogotá, con 18 años en el Teatro La Candelaria, pero más de 30 años de labor escénica. Fabio Velasco, egresado de la Universidad del Valle, 15 años estuvo con el Teatro La Candelaria, pero más de 25 años de trabajo actoral en cine, teatro y televisión. Rodrigo Sánchez, de la Universidad
de la vida. Rodrigo, gran actor, también hizo parte de un grupo icónico en el teatro colombiano, el Teatro La Mama, desde el año 82, también actor de cine, teatro y televisión. Y Daniel Sosa es maestro de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, actualmente con una maestría en composición musical en la Javeriana, y hace un trabajo maravilloso en la escuela Nueva Cultura, profesor de esa escuela que tanto queremos aquí en la Pedagógica también, y que hizo parte de este grupo que Fanny convocó para Still Alive. Bueno, todos bienvenidos, Faena. Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, están bienvenidos al programa, todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar acá, de compartir y de poder hablar de lo que ha sido esta experiencia. Gracias por esa invitación, Ricky. Bueno, muchas gracias, que a mí estar en la radio siempre me gusta mucho, porque lo dejan a uno hablar de todo, y eso es muy lindo. Y hablar de teatro, que es lo que más nos gusta, pues bien, muy chévere. No, encantado, muchas gracias por la invitación, Ricky, de verdad vamos a pasar un momento muy agradable. Muchas gracias, Ricardo, y pues un placer estar aquí con ustedes en la radio de esta universidad que también valoramos, amamos, admiramos tanto. Bueno, Andresito, entonces vamos en tertulia. En Toma Única, tertulia. Nice round of applause for this. Bueno, entramos en la segunda semana de Still Alive. Le recordamos a todos nuestros radioescuchas que a partir de hoy, 11 de diciembre, hasta el 14 de miércoles a sábado de este 2019, estaremos en esta segunda semana de estreno y vamos a entrar en materia con el grupo hoy directamente. ¿Por qué Still Alive? ¿Por qué hacer Shakespeare en estos momentos? No sé si Fanny, tú quieras hacernos la introducción y luego ya hablamos con Rodrigo, con Daniel y con Fabio. Bueno, realmente era una inquietud con la que veníamos caminando Fabio y yo desde hace muchísimos años. Shakespeare pues es un referente grandísimo para los actores, para cualquier artista. Y veníamos de una saga, digámoslo así, de un tipo de teatro en donde hablábamos de nosotros mismos, desde las relaciones de pareja, desde ese verse a sí mismos, y en un momento dijimos, bueno, cojamos a Shakespeare. Cayó a nuestras manos un texto maravilloso que pues es el libro de Harold Bloom, que es la invención de lo humano, y empezamos a conversarlo con Fabio, a tratar de desentrañar un poco, bueno, qué queríamos hacer, porque digamos Shakespeare es uno de los autores más representados a nivel mundial y también contemporaneizado, ¿cierto? De ahí que la obra se llama Still Alive, que significa aún vivo, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar si toda la gente ha traído a Shakespeare a esta realidad, a lo que somos, a lo que estamos viviendo? Entonces empezamos nosotros dos a escoger los textos y a indagar, y bueno, ya mediante el proceso de creación nos fuimos convenciendo aún más, y siempre lo decía nuestro maestro Santiago García, la realidad se nos viene metiendo en el teatro, ¿cierto? Se empezó a meter, y pues con toda esta situación fue como, hicimos como esa simbiosis y empezamos el proceso de creación. Otra de las cosas, y por eso también muy importante que Daniel Sosa esté aquí, que también Sankofa fue el punto inspirador para hacer Still Alive. Yo recuerdo que ellos iban a presentar un concierto y estábamos haciendo la adaptación, yo estaba trabajando en la puesta en escena de ese concierto, y fue la primera vez que yo escuché a Sankofa. Entonces empecé a escuchar lo que ellos estaban proponiendo, que era esa mezcla. De hecho, ellos, su inspiración o su leitmotiv es tradición y vanguardia. Yo empecé a escuchar eso y yo dije, yo quiero hacer una dramaturgia que se parezca a lo que Sankofa está haciendo, ¿no? Trayendo esos sonidos llaneros, fusionados o mezclados con el jazz. Yo dije, qué lindo poder hacer, y ahí también, digamos, fue como el punto inspirador. Pero es muy importante, lo tenemos, y es la manera de hablar hoy. Rodrigo, Fabio,
hacer para un actor Shakespeare en realidad eso es la piel, se le pone a uno todo de verdad en sentido de cómo abordarlo, cómo trabajarlo. Yo quiero que Rodrigo, tú nos hables de esa experiencia, y también Fabio, por supuesto, que has estado con la Escuela del Teatro Libre, que conocemos el trabajo del maestro Ricardo Camacho, que ha sido de las personas que más ha montado Shakespeare en Colombia. Entonces, ¿qué fue este reto cuando Fanny te convoca a trabajar con este nuevo proyecto? Bueno, para mí, que soy de la Universidad de la Vida en el teatro, me ha tocado enfrentar diferentes personajes de diferentes obras de Shakespeare, desde el punto de vista del actor, de cómo lo hago yo sin tener, digamos, un amplio conocimiento a nivel de Shakespeare, ¿no? Pero sí el conocimiento de el quehacer escénico. Entonces he pasado por varias obras de Shakespeare, por Lear, por Tito Andrónicos. Entonces es el momento en que Fanny me dice esto, a mí me emociona porque vengo de un teatro en el cual es creación colectiva, donde existe el director que hace una dramaturgia y que nos comprometemos en la vida, con la vida y con lo que hacemos ahí en la escena. Y eso me devuelve a mí como ese deseo de volver a hacer ese tipo de teatro, porque he pasado por todos, ¿no? Pasamos por todos los estilos de teatro, pero ese en el que yo nací, que es el experimental, que es la creación colectiva, para mí es lo máximo, es donde yo me siento bien, donde yo todos los días estoy creando, estoy pensando cómo lo hago, cómo me enfrento a esos personajes, a Lear, a lo que le pongan a uno ahí en escena para hacer. Me parece que esto es, para mí me llena, esa es mi vida, estar en el escenario. ¿Qué tal? Y Fabio, para ti, con tu compañera de vida, compañera de arte, de trabajo, que hicieron esta empresa, hermano, creativa, maravillosa. Yo creo que como actor yo me lo estaba debiendo. Pues en la universidad uno lee bastante, digamos, teoría, lee las obras de Shakespeare, digamos, representa o empieza a indagar, acercarse a lo que significa representar a Shakespeare, que como lo nombraba Fanny, a Harold Bloom, pues dice, fue el primero que empezó a desarrollar la personalidad de los personajes con todos los matices, porque antes de Shakespeare y posiblemente después de Shakespeare, ningún autor ha desarrollado los personajes como él los desarrolla, ¿no? Con toda la humanidad que tienen, ¿cierto? Entonces, pues Aquiles es un personaje que de principio a fin es un guerrero, y, o sea, diferente a Hamlet, con toda la complejidad que tiene, un príncipe que se entera que le han matado al padre y ha sido su tío, y él no es un guerrero, no es una persona que de armas, sino que es un poeta, ¿no? Es un filósofo, Hamlet. O sea, tiene toda esa complejidad. Entonces uno, digamos que todo este tiempo, cuando digo me lo estaba debiendo, es porque he venido en un proceso de formación actoral, porque la formación no solamente pues del artista especialmente, en este caso no es en la academia, sino en las tablas. Como decía el maestro Santiago García, que siempre lo mencionamos pues irremediablemente, decía, no es Stanislavski, no es Grotowski, es Stablowski. Entonces venimos en todo ese proceso, y enfrentármele a Shakespeare ahora digo, qué bueno, porque además yo llegué al Teatro Colombiano y a la Candelaria en el momento en que ya se estaba haciendo creación colectiva, pero ellos ya habían representado a Shakespeare, habían representado a Brecht, habían hecho muchas obras de autor. Entonces para mí era bastante difícil porque no había vivido ese otro proceso. Digamos que lo estoy haciendo a la inversa, ¿no? Hacer personajes de creación colectiva muy colombianos con una dramaturgia nacional, y ahora enfrentarnos a los personajes de Shakespeare, pero contextualizados a nuestra realidad colombiana. Entonces ha sido bastante enriquecedor, bastante rico, fascinante. Y ahora en estas funciones ya de temporada de estreno sigo buscando y encontrando cosas de ese universo tan maravilloso que nos plantea Don William. Claro, a mí no me sorprende lo que decía Fanny, que como leitmotiv Sankofa, ¿no? Porque uno de verdad, sin estar presente en ese concierto en el cual Sankofa ganó el premio Mono Núñez,
uno siente que ese formato de 4 flauta y bajo lo legitimó la gente, uno veía la emoción con que recibieron en un espacio tan icónico de la música colombiana la propuesta que hace Sankofa. Entonces, Daniel, ¿qué significó para ti esta experiencia? Sabemos lo difícil que es hacer música incidental, pero a título personal considero que la música de Still Alive es de las mejores composiciones que he escuchado de música para la escena, porque más que acompañar, que ambientar, la música incide, transmite, emociona, sensibiliza, enriquece la propuesta dramatúrgica. Debemos decir que no toda la propuesta musical es original de Daniel. Ahí también hiciste curaduría, hiciste un viaje por Colombia. Sí, fue una experiencia muy bonita, porque lo pone a uno en pro de la creación musical como un personaje más. Es decir, el objetivo de esta fusión entre la música y lo teatral es, bueno, la música ¿qué función va a cumplir en esta obra? Va a ser un personaje más, va a ser algo que va a caracterizar un concepto también. Tradición y vanguardia es ir atrás y traer la tradición, lo que nos dejaron nuestros ancestros, sentirlo, expresarlo, respetarlo, pero transformarlo con mucho cuidado, rigor y responsabilidad. Entonces ha sido un proceso muy bonito, esta experiencia única. Es la primera vez que yo hago música para una obra de teatro. Anteriormente había hecho música para cine, cosas como, digamos, cortometrajes y ejercicios que digamos en la práctica de la composición he podido ejercer, pero pues obviamente es muy diferente hacer algo sincronizado con la imagen desde digamos desde un programa digital a ponerlo en vivo, cuando digamos en el teatro y en la música, cuando se hace en vivo, pues pueden pasar muchos acontecimientos y hay que estar atentos a la retentiva y a la improvisación. Entonces es muy bonito, digamos, como poder también jugar con la música, con algo que tú propones en ese sentido. Entonces ha sido muy interesante, muy chévere y bueno, ojalá se abran puertas y podamos seguir trabajando en pro de la creación teatral en cuanto a la música. Siempre que yo hablo de música incidental me acuerdo del músico de mis afectos, Astor Piazzolla, que en alguna oportunidad le hizo música, creo que era para una película de Pino Solanas, y el maestro grabó con el quinteto como 70 minutos de música. Entonces, en una de sus biografías cuentan que el maestro entra al cine con cronómetro en mano y Solanas de los 70 solo metió 25 minutos y Energúmeno llama a Solanas a decirle: ¿usted para qué me puso a trabajar tanto tiempo si no metió toda la música? Sé que no fue el caso de Dani con Fanny, pero Fanny ha trabajado con Chato Rivas, con Sergio Arias. Ya nos hablaste de por qué traer a Daniel en este nuevo proyecto, pero yo quisiera, Fanny, que nos digas cómo fue la propuesta de Daniel a nivel musical. ¿Cómo soñabas la propuesta dramatúrgica? Porque siento que el hombre voló, que le diste la posibilidad, como debe ser en el arte, de que él creara. ¿Cómo fue el trabajo? Daniel estuvo viendo todo el proceso del montaje. Quisiera que le contaras a nuestros oyentes eso, que me parece fascinante. Claro, bueno, pues como les conté, el punto de partida fue Sankofa. La tradición y vanguardia. Y una vez yo me dejé inspirar por esos sonidos, entonces quise hacer esa mixtura. Inmediatamente le dije a Dani, este proyecto cumple 2 años, o sea, su estreno fueron 2 años de proceso, y desde el primer día le dije, creo que fue ese día, le dije: Danielito, tengo una idea y quiero hacer la nueva obra de Shakespeare con tu sonido. Entonces inmediatamente Daniel se vinculó. Yo muy atrevidamente cogí y descargué la música y la empezamos a trabajar con ellos, y se fue gestando, ¿no? Había otros temas de Sankofa, estábamos usando otros temas, otros sonidos, pero Dani periódicamente iba a ver los ensayos, ¿cierto? Así súper en borrador, unos borradores de los cuales hay unas imágenes también muy chéveres.
y era muy acertado lo que proponía Daniel siempre, incluso ya a puertas del estreno, yo estaba muy enamorada de unos sonidos, ¿cierto? Estaba, pero mejor dicho, prendida, no quería soltar unos temas, ciertos sonidos, y Dani, digamos, cumplió ese papel porque también era un ojo de afuera, era quizá, aparte de Alejandra Jaramillo, también era la única persona que nos veía. De resto estábamos nosotros 5 ahí en el laboratorio, entonces cuando llegaba Dani era el ojo de afuera. Entonces, en ese momento fue muy clave porque Dani decía, no, paremos y escucha date la oportunidad de escuchar ¿cierto? Entonces él mismo colocaba el tema y así fuimos tejiendo, pero lo que dice Dani es cierto, es importante. Cuando la música deja de ser un ambiente, cuando la música deja de ser un adorno, una utilería, y se convierte en un personaje más que habla, que teje, ¿cierto? Porque también, claro, la cercanía con la escuela y la familiaridad que hay ya con los ritmos colombianos y de pronto una guitarra eléctrica, tenemos muy cerca esos sonidos que coincidía con lo que queríamos hacer, traernos a Shakespeare, ¿cierto? Y ponerlo ahí, pero juntarlo con la música, o sea, la dramaturgia de la música. Bueno, amigos de Toma Única, soy Ricardo Ruiz Angulo y ahora, después de la palabra la música, vamos a escuchar un fragmento de un tema que me gusta mucho en el montaje, Entreverado.
amigos de Toma Única, recuerden, Estila Life esta semana de miércoles a sábado, Teatro de Tirambo, sede Galerías. No dejen de verla, hay que ir, hay que apoyar el teatro crítico, emancipador, liberador. Y a propósito de eso, quisiera preguntarles a Rodrigo, a Fabio, desde luego hoy no nos acompaña la actriz lastimosamente, pero ustedes a nivel escénico, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la elaboración de personaje, lectura interpretativa, improvisaciones, Rodrigo? Bueno, yo como actor, me voy a poner en el punto del actor, yo soy poco teórico, soy más práctico. Yo nací haciendo el teatro. Cuando llegué a La Mama, luego de haber pasado por otros sitios, el único sitio donde me aceptaron fue allí. Por eso estoy haciendo teatro. Eddie Armando me permitió hacerlo. Y el primer día de clase, pues yo iba con una libretica y algo con que anotar. Pues no me sirvió de nada, porque de una vez me mandó para el escenario y me dijo, el teatro se hacía allá, no aquí sentado ni leyendo ni nada. Entonces la forma en la cual yo enfrento a los personajes es alimentándome de la información y luego dejo que el cuerpo y la mente empiece a trabajar, pero ya en el escenario. El Tabloski. En el Tabloski que hablaba Fabio. Y esa es mi forma, y así enfrento yo el día a día de los personajes. Pregunto a Fanny, leo cosas que me interesan, que creo que pueden servir, hago movimientos que creo que le pueden servir al personaje y luego definitivamente las dejo para el momento de la actuación. No las encasillo, si tengo alguna duda le pregunto al director o directora en este caso y por ahí me voy, pero me tomo la libertad de a veces sorprender a la directora, dejarme fluir, dejarme ir en el momento de la actuación, pero ya en escena, ya con el público. Ahí es donde me meto yo en el teatro. Yo le decía a Fanny que se nota que nuestro maestro Santiago García estaría muy orgulloso de ver este montaje, porque veo en Fanny una impronta, una piel de maestra maravillosa y que nos sigue dando unos montajes extraordinarios junto con su compañero Fabito, Sir Laurence Olivier, Anthony Hopkins, Titus, hacía yo referencia ahorita, esa película maravillosa de Julie Taymor. ¿Qué es trabajar ahora en este montaje que tú decías que hiciste de atrás hacia adelante el proceso? Creo que 30 años casi de experiencia te dan esa piel, esas venas para hacer estos personajes de Shakespeare junto a la otra actriz, Leida Ortega, que qué bonito hacer una mención de ella también. Ahora que nombras a Hopkins, recuerdo que pues admirador yo profundo de todos esos actores y especialmente de Al Pacino, que hasta en Mariposa le hago un homenaje en vida a ese gran maestro, que de las representaciones que me han encantado de Shakespeare que han hecho estos grandes maestros es el judío que hace Al Pacino en El Mercader de Venecia. Sí, ¿no? Estoy ahí. Pero bueno, la representación que hace tan viva, ¿no? Un personaje tan creíble, tan contemporáneo. Entonces, digamos que todo eso lo nutre a uno como actor, esos referentes. Pero en el caso de Shakespeare, pues inevitablemente toca volver a leerlo y releerlo y volver a encarretarse. Con Hamlet especialmente fue al que le dimos bastantes vueltas. Nos inspiramos mucho en Heinrich Müller, en el sucesor de Bertolt Brecht, en el Berliner Ensemble, ¿no? Que hizo una versión contemporánea maravillosa de Hamlet que se llamaba el Hamlet Machine, el Hamlet Máquina, que utilizamos textos de él ahí en la obra. Yo fui Hamlet, estaba sentado a la orilla del mar y hablaba con las olas, ¿no? Detrás mío las ruinas de Europa. O sea, Müller decía que era imposible, por muy complejo que fuera Shakespeare, montarlo tal cual, porque las condiciones del mundo moderno eran otras, ¿no? Entonces hablar ya de la globalidad, de la crisis global, pues cuando Shakespeare planteaba una crisis en Dinamarca que podía volverse universal, pero hoy en día pues es otra cosa, ¿no? Cómo están conectadas las grandes empresas y los grandes manipuladores del poder, cómo
abarcan el mundo entero, ¿no? En esas redes maquiavélicas. Entonces todo eso pues lo lleva uno a la sociología, a la antropología, a las ciencias sociales, ¿no? Entonces me encarreté bastante, me gusta mucho todo ese tema, por mí estudiaba todas esas carreras, pero entonces en el teatro tenemos la posibilidad de pasar por varias de ellas, investigar teoría acerca del tema, ¿no? Hay bastantes estudios acerca de eso, no solo de Hamlet, también de Lear, ¿no? Acerca de cómo son esas estructuras de poder y los que están ahí detrás queriendo siempre suceder, ir ahí donde está el todopoderoso, pues, entre comillas. Entonces, digamos, me nutrí de todas esas lecturas, obviamente muchas películas también, lo que decías ahora de varios montajes que se han hecho de Shakespeare. Aquí en Colombia han hecho unos acercamientos maravillosos, contextualizándolo. Entonces, y otra cosa también que tiene sin ser una creación colectiva, pero sí una apuesta colectiva, ¿no? Donde Fanny se apoyaba bastante en nosotros a partir de la estructura que ella nos propuso, que pues es eso, pasarnos un borrador de la estructura, nosotros empezar con lo que estoy diciendo, a leer, a nutrirse y hacer un bombardeo de improvisaciones, y después ella volver y escribir y volver y proponernos hasta que se llega a una estructura ya final, que es la que tenemos. Entonces todo eso te da para ir construyendo el personaje a la medida que lo vas haciendo, ¿no? Fanny, es que más que un homenaje, no sé, a Shakespeare, es un homenaje a Colombia, a nuestros desaparecidos. Esa escena icónica donde pone retratos de Carlos Pizarro, de Jaime Garzón, de Pardo Leal, por Dios, Fanny. Hay alusiones arquitectónicas a Adolf Apia, hay alusiones maravillosas a la obra que al maestro Carlos José Reyes de Shakespeare le fascina. De hecho, yo tuve la oportunidad de hacer un taller de dramaturgia con el maestro y nos puso a ver 1000 veces Otelo de Orson Welles, donde el propio Orson Welles se hace de Otelo. Entonces, Fanny, antes de cerrar este segmento, quisiera esa dirección de actores, de verdad, Fanny, muy cuidadosa, muy limpia, más que Bloom, que Sankofa, la piel de dramaturga, de directora, Fanny. Danos un poquito de esas pistas, cómo fue eso, dirigir a estos actores y tener en la cabeza lo que más aplaudo de ingeniería teatral es el riesgo, y ustedes son unos artistas que se han lanzado al riesgo, aprendieron muy bien el ADN del maestro Santiago García, y qué maravilla que todo el público colombiano y del mundo, porque a Still Alive la vamos a sacar, de hecho estamos hablando ya de Ecuador, de Inglaterra. Esta obra hay que mostrarla, Fanny, con gran altura y dignidad, porque de verdad es un montaje que a mí, en lo personal, no de amigos, no de afectos, de palmaditas en la espalda, es de los mejores trabajos que he visto a nivel teatral. Bueno, pues realmente, como yo siempre digo cuando presento las obras, no podemos solos. O sea, yo creo que no se puede lograr un nivel en un trabajo si tú no tienes un equipo. Entonces, porque las cosas no se hacen solas. Primero tienes que contar con la gente. Y en este caso me afianzo en ellos, o sea, la seguridad que les doy, yo creo que es importante. Y el dejar que jueguen y vuelen y creen, porque para eso, digamos, lo que dice Fabio, yo escribía, ellos improvisaban, ¿cierto? Sacábamos las imágenes, volvía y escribía, pero digamos todo muy afianzada en ese trabajo de equipo, y en donde yo sí realmente lo reconozco y lo confieso, yo los invitaba a la versatilidad. Yo les decía, bueno, vamos aquí a hacer uno de esos montajes como los hacíamos en la Candelaria, en el caso de Fabio y yo, que somos candelarios, en donde hacemos 50 personajes, los hacemos bien, y sobre todo vamos a abrir una fábrica para que la gente lo vea. Ese era el riesgo, es el riesgo, ¿cierto? Porque es una propuesta visual, digamos, exigente, pero digamos que eso yo no lo logro sola, no lo hubiera podido hacer si no está Leida, si no está Rodrigo y si no está Fabio con sus propuestas. Yo creo que
que es un trabajo en 2 vías, lo mismo con Dani, o sea, no podemos. Yo tenía, lo que les digo de la música, yo tenía, digamos, como un stock de temas, de canciones, de sonidos, pero si Dani no llega y organiza un poco y ve frente a las imágenes, no se puede. Entonces, me parece muy chévere porque, digamos, es lo que estamos experimentando, porque es un trabajo que está inacabado, como el arte, que eso es lo que nos convoca, es inacabado. O sea, el teatro tiene esa ventaja, la seguiremos presentando y tendrá que ir sacando sus alas, pero eso no se logra solo, o sea, eso es con equipo. Amigos de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan, estamos en Toma Única, hoy hablando de Still Alive, Aún Vive, obra ganadora de beca de creación teatral del Ministerio de Cultura Colombia 2019. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Colombiana, y quiero mandar un beso y un abrazo de felicitación por estos primeros 3 años a la Pedagógica Radio. Un besito. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela alto, vuela lejos, pero quédate en mis alas. Vuela al cielo mariposa, libélula encantada, vuela. Radio Tweets, Pedagógica Radio. Conciliación, esta palabra puede tener múltiples significados, que pueden variar como la cantidad de flores en el mundo. Sin embargo, todas las flores tienen raíces, que permiten o reflejan este hermoso fruto. No sabría decir qué es la reconciliación, pero sé que puede ser la raíz de algo que dará un fruto hermoso. Yo soy Laura Barón. Encuentre más de estos Radio Tweets en @Pedagógica Radio en Twitter. Desde la cabina de la Pedagógica Radio, los colegios también son protagonistas. Mi nombre es Adriana Parra, soy docente del Colegio Manuel Elgin Patarroyo. Me encuentro en la Pedagógica Radio con 6 estudiantes, compartiendo la experiencia de quienes hacen parte del proyecto, acercándonos y capacitándonos para iniciar con nuestra emisora escolar, creyendo que estos espacios deben potenciar más escenarios y motivar a la comunidad educativa a trabajar en pro de la misma. Gracias. Tu universidad cuenta con infraestructura en la calle 72 con carrera 11, el Parque Nacional, El Nogal y Valmaría. En ellas funcionan los programas de pregrado y posgrado que ofrece la universidad. Universidad Pedagógica Nacional, una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. Angia se yaik bolañuza, nasa te bi ruko chamba te wesh kauka ke. Jawan ya kwesh me mueja, ay Pedagógica Radio te pitonse na onza. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Candelaria. Yo soy Gabriel, nosotros somos Mirla Negra y queremos enviar un saludo a la Pedagógica Radio en su 3er año al aire. Gracias por todo lo que hacen por los artistas independientes como nosotros, gracias por espacios como Folclorizarte y bueno, nada, conectados siempre con la Pedagógica Radio. ¡Hasta pronto! Nice round of applause for this. Going to Kansas City, Kansas City. Fanny, ¿por qué escribir y actuar en tiempos de insurrección? Quisiera que le contaras a nuestra audiencia un poquito, ya nos has hablado del sueño, pero que profundicemos un poquito a nivel dramatúrgico, ¿por qué 5 estas obras específicas de las 37 que creo escribió Shakespeare? ¿Por qué sientes que había ahí una urdimbre maravillosa para contar en Still Alive? Y me imagino que la selección fue muy, muy difícil de hacer.
Pues leímos bastante. Fabio y yo nos dedicamos estos 2 años a estudiar a Shakespeare, como él lo dijo antes, como nunca. Y pensamos en muchos textos, y el año pasado se celebraron, hubo un evento grandísimo sobre Shakespeare. Qué pena con usted no poder decir qué era exactamente, pero todo el mundo montó a Shakespeare. Pero realmente las obras, lo que era Hamlet, Macbeth, como yo lo cito en un texto, eran las obras que más nos ayudaban a desentrañar, registrar, entender, como lo llama Bloom, la fragilidad de los vínculos humanos, pero ¿hacia dónde? Porque Shakespeare, las tragedias de Shakespeare, por ejemplo, si cogemos Ricardo III, o sea, la maldad de Shakespeare está resumida en ese personaje, en Ricardo III. Y nos debatimos en eso, ¿cómo darle una salida a eso? Entonces, teníamos Romeo y Julieta también. No me acuerdo qué otro, pero digamos que ya en el tema de Romeo y Julieta no nos encajaba la pieza, y ellos habían hecho unas improvisaciones maravillosas. Pero realmente no, fue quedando, digamos, la estructura se fue quedando, digamos, en ese monstruo que yo armo, que les muestro a ellos, que es, digamos, esa estructura narrativa. Otra de las cosas fue María José Pizarro, ¿cierto? Ella, que lastimosamente tuvo que salir de la función, salió del país intempestivamente. Pero digamos, para mí ella es Hamlet, y los hijos, ¿cierto? Los hijos de la violencia, las víctimas de la violencia son Hamlet. Entonces lo coloqué de epicentro, digamos, es como la rueda central. Y Macbeth y Sueño de Verano, digamos, abre y cierra hacia la esperanza. Porque, digamos, Macbeth en Shakespeare, obviamente, pues él escribe un personaje que se arrepiente, que es manipulado por su mujer, por Lady Macbeth, pero finalmente Macbeth se hace víctima, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo le vamos a dar ese cierre? Y todavía estamos en ese tema. ¿Cómo es esa salida sin que la dramaturgia de Still Alive se vuelva triunfalista o se vuelva rosa, que no es? Total. Pero sí es una dramaturgia que quise construir hacia las posibles salidas que tenemos nosotros, que las tenemos en el arte, ¿cierto? Digamos, si vemos la música, la pintura, está resumido en eso, en dar una salida esperanzadora a la situación de este país. Entonces, digamos que esos son los puntos centrales de la dramaturgia. En toma única, aguja y vinilo. Bueno, amigos de Toma Única, como siempre en nuestro programa tenemos un espacio para el vinilo, haciéndole un homenaje a ese excelente sistema sonoro que nos evoca a otros tiempos. El acetato de hoy nos lo trajo nuestra invitada, la dramaturga, la directora Fanny Baena. Fanny, preséntale a la audiencia por qué este tema, por qué Miles, que sé que está en tus afectos. Bueno, crecí en un ambiente de músicos, desarrollé toda mi adolescencia, toda mi carrera artística al lado de ellos.
y crecí. Afortunadamente pude crecer con estos sonidos en medio de los jazzeros, en medio de esos sonidos, y para mí Miles Davis es uno de los artistas más completos y un gran referente para todos los artistas. Una persona como él, a través de su sonido, de su trompeta, del brillo y de este trabajo que se llama Doo-Wop, que lo hizo con raperos en el año 1990 y bueno, casi Miles haciendo Mutis en el año 1992. Exacto, él decidió hacer ese trabajo con raperos y coincidencialmente más adelante también varios artistas a partir de la propuesta de Miles lo empezaron a hacer, incluso Rubén Blades también trabajó con raperos, Andy Montañez, pero muy inspirados en este doo-wop de Miles. Bueno, Dani, ¿qué te parece Miles aquí al lado de Sankofa? Me encanta. ¿Qué tal esa combinación? Me encantan todas las etapas de Miles porque son muy diferentes cada una y he aprendido mucho de él también, como de otros maestros, Charlie Parker, Thelonious Monk, bueno, no sé. El jazz para mí es una de las, digamos, fuentes musicales más importantes porque me dejo permear por ella. Y tratamos de, digamos, desde mi quehacer musical, trato como de coger esas influencias, esas imitaciones del jazz y las vuelvo como, digamos, desde mis formas de expresión acá, desde nuestra cultura, desde Colombia, desde Latinoamérica. Entonces es una música muy vigente y que me hace crecer y como artista. Entonces me encanta Miles y... Fabio, Rorro, ese inmenso Cronopio Cortázar que decía el jazz es la música que permite todas las libertades. ¿Qué nos falta por decirle a nuestra audiencia, Fabio, frente a lo que estamos hoy, lo que nos convoca esta tarde de hoy? Que en este momento tan crucial para nuestro país, donde se está dando pues una transformación a nivel cultural, a nivel de ideología, de conciencia, que los jóvenes nos están dando un gran ejemplo, incluidos muchos niños también, niñas que, contrario a lo que muchas personas piensan, ellos tienen un criterio bastante fuerte, desarrollado. Entonces nosotros traemos esta obra muy contemporánea con respecto a lo que sucede en nuestro país. Como lo decía antes, cogemos como referente pues a Shakespeare, pero para hablar de Colombia, para hablar de este país tan rico, que tiene tantas posibilidades, pero que ha sido tan golpeado por la violencia. Entonces nos duele, pero al mismo tiempo celebramos también que es un país que se despierta y que está vivo, como los temas de Shakespeare, que Colombia también es still alive, sigue vivo y vamos a seguir adelante. Pues yo creo que lo que está pasando no nos puede mantener, no nos está uniendo. Y creo que venimos de una etapa en que la obra muy acertadamente dice no es posible, no se puede. Sí se puede, sí podemos ser participativos, sí podemos estar ahí, sí podemos opinar, sí podemos sentirnos. Y creo que la obra apunta a eso y me parece muy bien que le dé esa reflexión a todo el mundo y que a mí, por ejemplo, personalmente me dice, oiga, usted sí puede. ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que no podemos? ¿Cómo así que no podemos decir lo que pensamos? ¿Ah? Nos dijeron, no, eso no se puede. ¿Cómo así? Claro. Tenemos que soltarnos y dejarnos permear por lo que está pasando y no ser ajenos a eso. Y seguro que sí podemos y seguro que podemos tener no solamente un gran espectáculo, sino que yo me voy para el otro lado, sino un país mejor. Sí se puede. Claro que se puede. Amigos de Toma Única, recuerden también la invitación es todos los jueves a las 2 de la tarde en la sala de música para que nos acompañen en el semillero Arterias Culturales de nuestra licenciatura que dirige este servidor Ricardo Ruiz, donde ponemos en la mesa temas de cultura, de música y desde luego relacionado con el estudio de nuestras ciencias sociales. Les invito a que vayamos a nuestra última, Fabito, desde luego.
que pues invitadísimos a partir de hoy miércoles hasta el sábado 14, ¿no? 7:30 p.m. en Ditirambo Galería. No sé si ya lo ibas a decir. Pero claro que sí, es que nos queda una sesión que a mí me gusta mucho, que es de escape, donde hacemos todos los recomendados en literatura, en música, en artes plásticas. Entonces desde luego vamos a hacer también otra vez extensiva la invitación para que vayan a ver Still Alive. En Toma Única, El Escape. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, la música, el cine, el teatro, esas recomendaciones que nuestros invitados quieren hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Entonces le vamos a dar la voz en primera instancia a Fabio Velasco, mi gran amigo, actor. Desde luego también incursionó en la dirección, a lo mejor nos va a sorprender en algún momento, ingeniería teatral, con una montaje bajo tu dirección, Fabio, porque son muchas las horas y los años de vuelo que has hecho, que has construido país desde las tablas. Entonces, ¿qué les quieres recomendar a todos nuestros oyentes? Bueno, pues nuevamente invitarlos a Still Alive, esa es la cuestión, en el Teatro de Ditirambo Galerías, en la carrera 235066. Vamos a estar de hoy miércoles hasta el sábado 14. El próximo año haremos otras temporadas también, que estamos en las redes como BB Ingeniería Teatral, en Twitter como BB Ingeniería T1 y también en mi caso como Fabio_Alpizo Actor, para que estén enterados, porque nos encanta que asistan y que podamos conversar además, porque somos un grupo que pues creemos también en el foro después de las obras, de poder conversar con nuestro público, compartir ideas, impresiones. Entonces, invitadísimos. Maravilla, gracias Fabio, porque es de las experiencias más lindas del teatro, el foro, ¿no? El encuentro con los actores. No sé si Dani quieres lanzarte de una, yo sin antes de tu voz recomendarle a todos nuestros profesores, funcionarios, amigos, una escuela de música que tenemos en nuestra ciudad capital, que ha venido trabajando muchísimos años por hacer más que niños músicos, niños críticos, emancipadores, artistas. Me emociono mucho al hablar de Nueva Cultura, ya que el pasado domingo estuvimos en sus muestras artísticas en el Teatro La Candelaria, y Daniel es profesor de esa escuela, de su padre y de mi gran amigo también Jorge, que desde aquí le mandamos un abrazo fraterno a Jorge Sosa y ese proyecto tan maravilloso de Nueva Cultura. Entonces, si quieres un poco profundizar en la academia y desde luego lo que nos quieras recomendar. Bueno, es una academia que recibe chicos desde los 2 años hasta los 18 años. Hacemos músicas colombianas y latinoamericanas, digamos, en esas músicas nos basamos nuestros estudios, y trabajamos sobre 3 áreas básicamente, que son la percusión, las cuerdas y el canto, donde hay un eje transversal que es el cuerpo, ¿no? La danza, poder hacer el performance, ¿sí? Entonces digamos que es importante poder integrar. Nosotros lo que queremos es buscar la integración, la integralidad de un músico, o alguien que puede abarcar todos los aspectos musicales, desde lo sensible, desde la práctica, desde el afecto por el arte, desde otras perspectivas que no solamente se van hacia la teoría musical, ¿no? Porque digamos que para nosotros es más importante expresar primero, llenarse de música y posteriormente sistematizar esos conocimientos cuando ya haya una conciencia, haya un bagaje. Entonces digamos que nosotros tenemos como esa filosofía, como la teoría, la gramática, eso va después, porque nosotros somos partidarios de que primero uno aprende a hablar imitando y después aprendes a escribir y posteriormente a leer.
Lo mismo pasa con la música es un lenguaje, entonces primero tienes que escuchar, llenarte de sonidos, de música, y posteriormente sistematizas esos sonidos que obviamente no podemos desconocer que tienen un conocimiento científico también. Contacto de Nueva Cultura, redes sociales para que los oyentes sepan. La página web www.escuelanuevacultura.co y las redes sociales Instagram y Facebook Nueva Cultura. Gracias, Daniel. Rodrigo, ¿qué le quieres recomendar a nuestros oyentes? Bueno, los oyentes que no dejen de ver teatro. Hago esa invitación más amplia, no solamente de Still Alive, sino que vayan a todas las expresiones teatrales, artísticas, que definitivamente nosotros somos unos personajes, somos parte de la cultura, somos educadores. Llegamos muy fácil a la gente con nuestro mensaje, con nuestro arte, y le damos una vivencia y una explicación a veces de cosas que la gente no tiene en su cerebro y en su cuerpo, y desde esa forma pues lo hacemos en el escenario. Los invito a que no dejen de ir a teatro ningún día, vayan a teatro. Amigos de Toma Única, hoy en la emisión 62 estamos en el cierre de la temporada. Como siempre ha sido un placer estar con ustedes. Quiero agradecer la participación de estos extraordinarios artistas de la escena, de la música, de la dramaturgia que estuvieron hoy con nosotros. Daniel, muchísimas gracias, y desde luego te ofrezco este espacio de la Pedagógica Radio para que vengas y podamos hablar de Sankofa, de Sinsonte, de Nueva Cultura. Muchísimas gracias, acá estaremos. Gracias por la invitación, de verdad un placer poder compartir con ustedes estas experiencias. Imagínate, aquí en la Pedagógica, que tenemos licenciatura en música, estos trabajos nos llegan al corazón. Fabito, de nuevo, gracias por estar aquí. Gracias también a ti, Ricardo, a Andrés y a todos pues los oyentes de la Pedagógica Radio. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Rodrigo, Rorro, aún vivimos, hermano. Seguimos aquí, no vamos a dejar de hacer. Gracias a la Pedagógica por esta invitación fantástica. Gracias mil. Y doña Fanny Baena. Bueno, pues es un privilegio estar en un espacio en donde se visibiliza el arte, tan necesario, y que necesitamos más espacios así, más música, más arte, más cultura. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardito. Allá estaremos nuevamente, Still Alive, miércoles a sábado en la sede de Itirambo Galerías. Quiero agradecer públicamente a Andrés Mendieta, que estás hace 2 meses con nosotros. Muchísimas gracias por tu trabajo este semestre. Esperamos venir con el otro, con una programación que, como siempre, quiere vincular el arte, la música, las artes plásticas, el teatro en nuestro proceso educativo. Un saludo fraterno para Yolanda Barrantes en comunicaciones, Laura Chávez en comunicaciones, Yolanda Barrantes en la producción, nuestra directora Carolina Alfonso. Soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta el próximo año en Toma Única. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.